Bueno, gracias por estar con nosotros esta mañana, gracias por acompañarnos también a todos los que están aquí presentes también esta mañana y también a aquellos quienes están conectados a través de la línea y también a todos aquellos quienes se unen con nosotros a través de las redes sociales, las plataformas, durante el estudio de esta mañana. Muchas gracias por ello. Llegamos a la lección número 12. Ya estamos a punto de terminar el segundo trimestre del año 2022. Como les digo, siempre es increíble la manera en cómo el tiempo no se detiene y el tiempo pasa demasiado rápido. Pero gracias a Dios que el tiempo lo estamos aprovechando también para dedicarle una opción al estudio, una oportunidad al estudio de la palabra de Dios. Y permitiendo sobre todo y deseando de que la palabra de Dios nos pueda transformar sobre todo, que nos pueda cambiar. Muy bien, y llegamos a la lección número 12. José, príncipe de Egipto. La semana pasada y esta semana estamos estudiando algo de la vida de José y algunos aspectos muy interesantes que vamos a poder también tener presente. ¿Ok? Génesis capítulo 41, versículos 44 y 45. Dice esto: entonces el faraón le dijo: yo soy el faraón, pero nadie en todo Egipto podrá hacer nada sin tu permiso. Y le cambió el nombre a José y lo llamó Safenat Panea. Muy bien, hace una semana estuvimos viendo un poco, digamos, como un profundo sentimiento de insatisfacción en los miembros de la familia de Jacob desencadenó una serie de enfrentamientos y acciones de maldad. Es interesante que tanto Lea como Raquel, por ejemplo, disputaban el amor de Jacob. Lea le daba hijos, pero no se sentía amada. Raquel era amada, pero no tenía hijos. Y eso le producía mucha insatisfacción. Y José era el hijo mimado, ¿no? Y sus hermanos sentían que el padre lo amaba más que a ellos. Y por eso lo despreciaban al punto incluso de llegar a desaparecerlo, de llegar a hacer desaparecer el objeto de esa insatisfacción. Ahora, en base a lo estudiado, ¿no? En base a lo que hemos estado estudiando la semana pasada y esta semana, ¿qué paralelismos has encontrado o encuentras entre las experiencias de José y la experiencia de Jesús? Sí que esto significa obviamente una semejanza perfecta, ¿no? ¿Qué relación encontramos entre lo que vemos en la vida de José y la vida de Jesús? ¿Te has puesto a pensar? Mire, yo preparé aquí algo que quería hacerles ver para que podamos también tener presente un poco esta parte de lo que es un poco el paralelismo entre estos dos personajes. Vamos a ver aquí, abrir esto. Ok. Entonces esto es lo que estamos viendo esta semana. Ok, el título del trimestre, que ya estamos terminando, la lección de la semana, José, príncipe de Egipto. Y el versículo que acabamos de leer, Génesis 41, versículos 44 y 45. En todo esto, porque el asunto del versículo es algo que se ha estado presentando en la lección de escuela sabática, pero el nombre no aparece mucho en la lección. Bueno, aparece por ahí, pero es muy significativo, es muy relevante, ¿ok? Tengámoslo presente. Y este es un nombre egipcio, que no es un nombre hebreo, ¿ok? Paralelismos entre José y Jesús. José era odiado porque el padre lo amaba más que a ellos. Jesús fue odiado por la influencia y poder que tenía, sobre todo con el pueblo de Israel. Y por eso lo odiaban.
Lo odiaban los líderes religiosos, sobre todo. A José planearon matarlo. A Jesús también planearon matarlo. Rubén alertó sobre no derramar sangre inocente. Porque fue el primero que dijo, no, no lo maten, ¿no? ¿Ok? Pilato también alertó sobre no derramar sangre inocente. Pero este detalle no los justificó a ellos, o sea, no los hizo mejores a ellos, ni tampoco ellos estaban preocupados por salvar realmente la vida de José o de Jesús, sino de que, como en el caso de Pilato, por ejemplo, estaban pensando un poco más en las consecuencias, porque la esposa de Pilato lo había alertado de que no le haga nada, ¿no? O sea, oye, ¿sabes que tuve pesadillas por este hombre y es justo? No, no le va a hacer nada. Él estaba ahí preocupado por él. José fue vendido por una cierta cantidad de monedas de plata. Jesús también fue vendido por una cierta cantidad de monedas de plata. A José le quitaron el manto, pero no fue sacrificado. Él, un sustituto, fue sacrificado por José. ¿Cierto? Para que engañen al padre y regresaron. Exacto, un sustituto fue sacrificado en lugar de José. A Jesús le quitaron el manto, pero él sí fue sacrificado. ¿Ok? Muy bien. 3 aspectos, 3 cositas que vamos a estudiar, a ver esta mañana. Primero, gentiles versus pueblo escogido. Segundo, justicia humana versus justicia divina. Y tercero, una pregunta. ¿Es el perdón igual a la reconciliación? ¿Ok? Vamos a ver esto. Primera parte, gentiles versus pueblo escogido. Romanos capítulo 9, versículos 30 al 32. Este es un versículo muy impactante, ¿ok? A mí me parece muy relevante y muy impactante también. ¿Qué significa todo esto? Pregunta Pablo. Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, fueron hechos justos a los ojos de Dios. Y eso sucedió por medio de la fe. Pero los hijos de Israel, que se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, nunca lo lograron. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, o sea, por medio de obras, en lugar de confiar en Él. ¿Se dan cuenta? Gentiles versus pueblo escogido. Los unos no se esforzaron en el asunto de estar ahí pendientes de la ley, sino primero en confiar en Dios. Los otros estaban enfocados en que no, tenemos que cumplir la ley, pero descuidaron el confiar en el Señor. Y nunca pudieron tampoco obedecer la ley. Ahí está. Ok, vamos a dejar esta parte aquí. Ok, aquí estamos. Cuando consideramos la historia de la vida de José, como es narrada en el Génesis, y de repente vemos que aparece de manera abrupta, ¿no? Primero, insertada en la historia de Judá y de Tamar. Pregunto esto, ¿por qué crees tú que esta historia aparece allí, en la historia de la vida de José? ¿Por qué crees que era necesario contar este evento dentro de la historia de José? ¿Qué tiene que ver esta parte de la vida de Judá con la historia de José? A ver, pregunto para todos, ¿no? ¿Qué crees? ¿Por qué razón está puesta esa historia? Y pareciera como que si de repente en algún momento se quiebran las cosas, ¿no? Como que, oye, ¿y esto qué tiene que ver? Pero tiene mucho que ver. Incluso, esto es un poquito de la lección de la semana pasada, pero en la de esta semana hemos podido ver por qué también. ¿Por qué razón está insertada esa historia allí? Porque si no... Un ratito, hermano Manuel. Perdón, un segundito. A ver Marielena, dale. Porque si nos damos cuenta, bueno, para mí cuando yo veo lo de la historia de lo que pasó con Judá y Tamar, pues siempre viene a mí en mi memoria la genealogía de Cristo Jesús. Okay. Y entonces, pues eso está ahí para que veamos la misericordia de Dios para mí y el cambio que Dios hace con nosotros. Cómo toma algo que a lo mejor para nosotros puede ser algo
inservible o algo que no se puede perdonar, una acción que tan baja que te hizo, pero Dios la transforma y hace algo especial con ellos. Y Eso es lo que Él quiere hacer con nosotros también. Ok, muy bien. A ver, hermano Manuel. Era algo similar, hijo. Era algo similar, hermano. Lo que pasa es que si te vas a la genealogía de Jesús y no están ellos, pues no podías ir a la genealogía de Jesús. Una, y la otra cosa es para que veas que Dios no nomás te cuenta lo bueno que pasa, sino Dios es un libro abierto, ¿no? Ahí está. O sea, lo bueno y lo malo, y la genealogía de Jesús no viene nomás de pura gente maravillosa, es para que mires que está llena de gente pecadora, ¿no? Exacto. Y te dé esperanza a gente como a mí. Para todos en realidad. Puede entender de que la historia está conectada como un paréntesis de la historia para poder entender el contexto de lo que va a pasar al final. Para entender un poco también lo que pasa después. Miren, es importante reconocer en la historia de Judá, insertada en la historia de José, ver de manifiesto el carácter de Judá. ¿Quién era Judá? Y cómo Dios cambia, modela, transforma a la persona para llevarla desde una condición pecaminosa, injusta, justiciera, que solo vio el pecado de su nuera y no el propio, para moverla a una persona compasiva, ¿no? Empática, justa, arrepentida, incluso al punto de ofrecerse a sí mismo como esclavo en lugar de Benjamín. Ahora, otra cosa, ¿no? Es muy interesante notar que, por ejemplo, el nombre Potifar significa perteneciente al sol. El sol, uno de los principales dioses de los egipcios, Ra, y era capitán de la guardia de Faraón. O sea, su nombre y su función manifestaban el ser un pagano completamente. Pero una pregunta, ¿no? ¿Cómo explicas que este hombre pagano, al reconocer que el Señor del cielo estaba con José, le entrega la administración de su casa? ¿Cómo explicas que el carcelero, el jefe de la cárcel de Egipto, un hombre pagano, al ver que Dios estaba con José, le entrega el control de su cárcel? ¿Cómo explicas que el faraón, el rey de Egipto, nombra a José el visir de Egipto, le da por nombre Safenat Panea, que significa el que provee vida o el salvador del mundo? ¿Cómo explicas que el faraón no teme perder el protagonismo, la popularidad, no teme perder el amor del pueblo, dándole tantos privilegios a José? Mira, yo pienso que el Señor tiene un plan para cada hijo, y el plan para José era que realizara todos estos actos en su vida para demostrar que Jehová estaba con él, que el poder de Jehová pues es imparable, y que todo lo que el Señor planea para nosotros es para el bien. Algo malo lo puede convertir en bueno gracias a su poder y al plan que él tiene para cada criatura. Ok, a ver, Heriberto, a ver, vamos. Sabemos que los seguidores de Dios, cuando somos fieles con Dios, Él siempre nos ayuda a que todas las cosas que nosotros hacemos sean para bien. Mientras estemos nosotros fijos, obedientes, apegados a Él, va a haber cosas difíciles como ocurrieron con José, pero al final Dios lo va a volver en algo positivo. Okay. Yo creo que ese es un beneficio que todos tenemos acceso a que todo lo que nosotros reconozcamos lo que está sucediendo en nuestra vida, pero que nunca caigamos y nos demos por vencidos, pero tengamos esperanza a que Dios va a hacer algo bueno de lo malo que está sucediendo. Ok. Miren, quiero hacerles una repregunta, ¿ok? Porque creo que no estamos completamente ligados en lo que les estaba preguntando. Miren, yo les estoy preguntando, ok, antes de que, ok, vamos, Mónica. No, yo pienso que tanto Faraón como Potifar, el carcelero,
eran personas con principios. Ok. Eran personas que, a pesar de que eran paganos, eran personas que tenían sus valores muy altos. Y eso... Un paréntesis, apreciaron. un paréntesis, para que todos entiendan, también los que están ahorita conectados, incluso los que están viendo el video. Miren, ¿de dónde venían los egipcios? Los egipcios. De los hijos de Noé. ¿De cuál de los hijos de Noé venía? De Cam, el maldecido, ¿verdad? ¿Sí? El que era apartado, ¿sí? El que sencillamente tenía todas las de perder espiritualmente. Ok. Pero esa gente, sigue Mónica, o sea, esa gente tenía principios. Ok. O sea, es que cuando nosotros vemos a las personas que quizás son ateas, son ateas, a veces son personas que son muy íntegras, son personas que son muy apegadas a sus valores, más que muchos cristianos, ¿no? Entonces, yo pienso de que ellos tenían quizás ese tipo de personalidad, ¿no? Personas muy, muy seguidoras, muy fieles a sus principios, muy disciplinadas quizás, y pues vieron a José, que era un muchacho que también tenía eso, ¿no? O sea, que era fiel a sus principios, a pesar de que él sabía que todo iba a estar en contra de él, ¿no? Y eso fue apreciado por él. Ajá. Y eso nos hace ver de que muchas veces como hijos de Dios, como nosotros representamos a nuestros padres, las personas que no conocen a Dios, nos miran a nosotros. Okay. ¿Lo dejamos bien a Dios o lo dejamos controlar? Ok. A ver, Marilena. Otra cosa también que, como dice Mónica, también los egipcios sabían del Dios verdadero. Sí. Sí reconocían, porque Sí. reconoce, Faraón reconoce el Dios de José. Cuando José le interpreta el sueño, él le dice, reconoce quién era Dios. Entonces, aunque sí, vienen de la descendencia de Can, pero ellos sabían quién era este Dios de Abraham. Y yo no sé si José les dijo a ellos, pero asumo que sí, de dónde venía él, que él era hebreo, que venía, que era hijo de Jacob, y quién era Jacob, era hijo de Isaac, y quién era Isaac, hijo de Abraham. Entonces sabían su linaje, entonces sabían quién era, pero lo que lo cambia a él es su forma de ser, y eso es lo que nos debe de nosotros hacer diferente, no es por decir, o ponerme un logo, decir, soy adventista, no, ¿qué muestro mi carácter? ¿Qué muestra mi carácter? ¿Estoy realmente mostrando que soy una hija de Cristo o soy una hija de Satanás? ¿Verdad? Pero, y eso es todo, y eso es lo que ellos vieron en José, vieron su rectitud y su temor a Dios y cómo Dios lo bendecía. Porque Dios lo bendijo en cada posición que él tenía, hacía a su amo prosperar. Él vio la bendición que le trajo José cuando estuvo con él. Cuando estuvo en la prisión también, cómo pudo ayudarle a administrar a todos los prisioneros. Y cuando llega con Potifar, digo, con el faraón, pues todo lo que hizo. La solución que le dio, definitivamente me encantó. Ahora, nuevamente me quedo con una pregunta. Todo lo que ustedes están diciendo es correcto, o sea, definitivamente esas personas tenían principios, vieron que la mano de Dios obraba a través de José, veían que era una persona bendecida, etcétera, etcétera. Pregunto esto, y para todos, ¿los hermanos de José no lo vieron también? O sea, ¿cómo explicas que los seguidores de Dios, descendientes de Abraham, el padre de la fe, nietos de Isaac, el hijo de la promesa, ¿no? Al ver que Dios estaba con su hermano Jacob, lo quisieron matar. Al ver que el hermano contaba con el Espíritu de Dios, lo odiaron, lo maltrataron y lo desaparecieron. No lo veían, Pedro, no lo veían porque todavía cuando él les revela sus sueños, al contrario, se iran, se enojan más y lamentablemente la actitud del padre de Jacob al favorecer a José hace que sus hijos se enojen más contra José. Y luego cuando José venía y los acusaba entre el padre, pues más que como nosotros, como yo, bueno, al menos yo tengo varios hermanos o lo que sea, porque yo era la mayor, ¿verdad? Pero yo sé que si uno que tiene hermanos te acusan a tus papás y te están diciendo, ¿a poco le vas a tener en buena gracia a tu hermano que te anda acusando por los papás? O si tú ves un favoritismo entre tus padres contra uno de tus hermanos, es el pecado que hay en uno, la humanidad que hay en uno, causa que uno rechace a esa persona. Aunque uno pueda ver que es una buena persona, que era un buen hermano, pero el hecho de que lo favorecía el papá,
los acusaba o lo que sea, no podían ver la bendición. Y Pero hay cuando datos que faltan allí. pues, sí, Elena de White sí lo muestra. A ver, Heriberto, vamos. Sí, yo creo que cuando José le dio el significado del sueño a Ajá, Faraón, pero- antes de el Faraón ponerlo en el lugar donde lo puso tan alto, él hizo su background check. Oh, sí, Sí, seguro. él investigó todo lo que había hecho José. Los hermanos de José no tenían eso, lo único que tenían era tu palabra. Okay. Y yo soñé esto. O sea, no tenían nada de prueba de que lo que él decía era verdad. Pero, sin embargo, el Faraón dijo, sí, hizo esto, se portó así en la prisión, se portó así, aunque con Potifar él se dio cuenta, sí, yo conozco la esposa de Egipto, Probablemente. todo Algo eso. pasa. Claro. Muy bien. Miren, quiero pasar a esta parte porque va a ser, digamos, un poco también entrar más en este tema, ¿no? En esta parte del asunto de que, por ejemplo, en el caso de José, personajes que eran considerados no creyentes aceptaron más fácilmente la presencia de Dios a través de esta persona, que personas creyentes se les hizo mucho más difícil aceptar la presencia de Dios a través de esta persona. Algo semejante ocurrió en la época de Jesús. Es lo que te iba a decir. ¿Ok? Es lo que te iba a decir también, Pedro. Muy bien. Estamos dando similitudes de Ok, Jesús sí, con José, sí. y aquí también. Jesús, Muy bien. en una palabra dice, vino, a los suyos vino, Y y los suyos no le recibieron. Aquí Exacto. también, no pueden ser profeta en tu casa, tienes que ser profeta. Bueno, no necesariamente, pero esa es una parte muy importante porque recordemos esto. Bienvenida, perdón. ¿Ok? Recordemos esto. ¿Ok? Ya me olvidé. Estaba levantando la mano, Mónica. O sea, obviamente, digamos, los llamados eran aquellos que el Señor había elegido para que sirvan de bendición a los demás. Y ahora nos vamos a dar cuenta también de que aquellos que eran considerados rechazados, los descendientes de Cam, al final ellos se convirtieron en bendición para todo el mundo. ¿Ok? ¿Ok? Hermano, Un ratito, hermano Manuel, un segundito, please, un segundo. A ver, dale. No, lo que quería comentar de lo que estabas diciendo, porque tus hermanos lo trataron, porque, bueno, a mi parecer pienso de que ahí pues había mucha herida emocional, ¿no? Viendo cómo Jacob primeramente se casó con Lea y con Raquel, y pues los hijos veían quizás de que la preferencia que el papá tenía hacia Raquel, y eso también quizás causó algo de envidia, sí, ¿no? Y al ver que pues ellos habían tenido sus hijos, y después Raquel tuvo a José, y viendo la preferencia que tenía hacia José, entonces quizás eso también causó envidia hacia José, y envidia se transforma en ira, en cólera, en odio, ¿no? Y eso es lo que ellos tenían, o sea, se entregaron totalmente, y aparte Jacob no contribuía mucho en ayudar a sus hijos, o sea, prefería a José, le daba mucho consentimiento y le dio cosas mejores a José que a sus hijos, y entonces todo eso, entonces ellos totalmente se cegaron, y eran muchachos, claro, y crecieron con eso, o sea, por eso te digo, tenían el niño interior herido, o sea, ellos crecieron con eso ahí, ¿no? Muy importante. A ver, hermano Manuel, lo escuchamos. Sí, hermano, nomás quería que notáramos que los egipcios sí creían en Dios. No creían en el Dios de José, pero sí eran religiosos. Es como los católicos, ¿no? Adoraban un montón de monos, pero sí creían, tenían temor de Dios. Incluso el faraón creía que cuando él se moría, o él era un representante de Dios, ¿no? Claro, y la otra parte, yo comentaba con mi esposa ahorita que los hijos de Jacobo, excluyendo a Benjamín y a José, eran muy canallas, o sea, yo no creo que Jacob no los haya querido, sino que el comportamiento de ellos, por ejemplo, uno de ellos se metió con una de sus esposas, una de sus concubinas, Rubén. Si tú ves la vida de Judá, también era canalla, o sea, hacían muchas cosas malas. Elena de White dice que lo robaban y se iban a parrandear, y porque no querían a José era porque José iba y le decía al papá lo que hacían. Entonces, pues yo no creo que no los haya querido, pero también no se dejaban querer, pues, o sea, su comportamiento era cuestionable, retaban a Dios, entonces, pues, o sea,
sí es cierto que Jacob mostraba más interés sobre José, pero también la personalidad de José era diferente. Claro, o sea, también hay claro. que notar eso. No era una persona que estaba dedicado al mal, era una persona que miraba el bien, hacía el bien. Nosotros no. Tuvieras, oye, asesinaron a todo un pueblo. Digo, pues mira eso, o sea, entonces es complicado, ¿no? Simeón y Leví fueron los que fueron a matar. Ahora, es interesante que la Biblia también señala de que los hijos de Bila y de Silpa tenían muy mala fama. Es lo que dice la Biblia, ¿no? Que los hijos de Bila y de Silpa tenían muy mala fama y José se lo decía a su padre. Pero Elena de White menciona que se lo comentaba al padre porque tenía el interés, el deseo de que sus hermanos corrijan sus malos pasos, ¿no? Que dejen sus malas acciones. ¿Ok? Vamos a seguir a esto, miren. Déjenme, ¿dónde está tú? Acá. Quiero compartir con ustedes el versículo siguiente, es el que vimos hace un momento, me pareció muy relevante. Miren, justicia humana versus justicia divina. Romanos capítulo 6, versículos 22 y 23 dice esto. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ok? Maravillosas palabras las que escribe Pablo en esta cita. ¿Te has dado cuenta? Y esto tal vez continuando y enfocando un poquito más de cerca lo que acabamos de comentar. ¿Te has dado cuenta que en los evangelios muchas veces aquellos considerados pecadores, ¿no?, eran más dispuestos a aceptar a Dios que aquellos considerados por la opinión humana como justos o los líderes religiosos? ¿Por qué crees que ocurre eso, no? ¿Por qué crees que a los gentiles se les hizo más fácil hacerse amigos de Dios que al pueblo escogido, ¿no? O sea, ¿por qué crees que los líderes religiosos de la época de Jesús, al ver que el Señor estaba con Jesús, se llenaron de envidia e ira al punto de matarlo? Miren, al fijarnos en el Israel de la época de Jesús, ellos esperaban la llegada de un Mesías, de un Salvador, pero de un Salvador exclusivo para ellos nada más. ¿Sí? Ellos esperaban eso, un Salvador exclusivo para ellos. Un Salvador que viniera a imponer justicia, pero justicia humana, y destruir a las demás naciones. Ahora pregunto esto, ¿no? Hoy en el presente, en tu iglesia, ¿creemos en un Salvador exclusivo para nosotros y para los que creen lo mismo que nosotros? No. Esperamos con ansias la llegada de un Salvador que viene a destruir a los impíos, o como dicen algunos, viene con furia, ¿no?, a de cortar cabezas, ¿no? Acá en la iglesia lo escuché el otro día, ¿no? ¿A quién estás esperando tú? ¿Al Salvador del mundo o al vengador del mundo? El Salvador del mundo. Hoy en el presente, ¿cómo reacciona tu iglesia, tu organización religiosa, cuando notan que el Señor se manifiesta a través de alguien que proclama a Jesucristo como la revelación perfecta del Padre? ¿Se ponen contentos y adoran a Dios? ¿O se tapan los oídos y tratan de callarlo más bien, incluso de destruirlo, no de desaparecerlo? ¿Qué diferencias encuentras? Y aquí sí vamos a comentar un poco. ¿Qué diferencias encuentras entre la justicia humana y la justicia divina? ¿Qué busca como fin la justicia humana y qué busca como fin la justicia divina? Creo que eso es algo que hemos... ¿verdad? Qué interesante, ¿verdad? Sí. ¿Ok? El humano, yo me quiero vengar, ¿no? Yo quiero cobrármela y si el tipo me hizo daño, yo lo quiero lastimar. Y Jesús no, Jesús te quiere salvar, ¿no? O sea, Él no viene, no te quiere ejecutar, te quiere que te salves. Igual es lo que nosotros deberíamos de hacer, ¿verdad? En vez de estarnos dividiendo que yo soy adventista y que yo soy esto, sería mejor que nos uniéramos, pero sobre la verdad, ¿no? Lo que la palabra de Dios dice y no la religión. Porque no hay
Hermano, no hay ni un versículo en la Biblia, y búsquenlo, donde Jesús diga que viene por los adventistas. Dice que viene por sus hijos. Y dice que tiene hijos en todos. Dice, tengo otras ovejas en otros rebaños. O sea, es más, Elena de White habla que los que se van a salvar de los adventistas son muy poquitos, que la mayoría están en la iglesia católica, hermano. Así que es algo de pensar y de veras acercarnos a Dios, o sea, con el corazón dispuestos a aprender, porque si nos cegamos por la religión y creemos que nomás los adventistas nos vamos a salvar, como dicen los testigos de Jehová, ya caímos, desde ahí ya estamos en un error, ¿verdad? Porque Dios no viene por ninguna religión, viene por sus hijos. Y eso es eso que tú dijiste, de veras, debemos de sentarnos y analizarlo y ser genuinos hijos de Dios en lo que Él le agrada que nosotros hagamos. Y hemos estudiado lección tras lección que lo que Él le agrada es que hagamos el bien por nuestros hermanos, aunque nuestros hermanos no nos quieran. Sí, así. ¿Alguien más? Hablando Justicia. acerca de la justicia, hablando acerca de la justicia, la palabra de Dios es clara y tajante. Dice que la justicia humana es como un trapo de inmundicia. Es totalmente negativa. Y la justicia de Dios, pues, es justa. Completa. Ok. Muy bien. A ver, Evelyn. Sí, sabemos que la justicia de Dios es para restaurar a ser humano. ¿Sí? La justicia del hombre es para castigar y darle lo que creemos que merece. Pero es que dice también reconocer que los peores perseguidores de los hijos de Dios van a ser de la misma iglesia. Nosotros pensamos, el mundo nos va a perseguir, pero no, los peores enemigos de los verdaderos cristianos van a ser de la iglesia. Gente que en algún momento levantó la bandera. Muy bien, miren, bueno, bienvenida Tercita también, gracias por estar con nosotros hoy día, ok, qué bueno que estás con nosotros esta mañana. Esta parte de justicia humana versus justicia divina, ya habíamos comentado hace algunas semanas, ¿no? Como ustedes bien han mencionado, ¿no? Ustedes bien han comentado esta parte, ¿no? La justicia humana busca dar a la persona lo que merece, ¿ok? Nada más, o sea, básicamente eso, ¿no? Mereces, hiciste esto, toma, no, esto es tuyo, se acabó. La justicia divina busca redimir. La justicia humana es retributiva. O sea, como les dije, ¿no? Hiciste esto, esto es tuyo, esto es lo que te corresponde. Da de acuerdo a tus acciones. La justicia divina, en cambio, es restaurativa, ¿no? Busca la salvación de la persona. La justicia humana busca satisfacer una ley. La justicia divina se basa en la gracia de Dios. Ahora, es interesante que la ley no mira a la persona. ¿Ok? La ley no mira a la persona, la ley solo mira el pecado. En cambio, la gracia de Dios mira a la persona y busca su salvación. Ahora, de acuerdo a lo que venimos estudiando, entendemos que José es un tipo de Jesús. Ahora, cuando nosotros vemos el encuentro de José con sus hermanos, recibimos la información de todas las cosas que hizo. ¿Ok? Creo que todos hemos estudiado, hemos visto, incluso en películas y todo el asunto, cuando José encarga que primero les regresen el dinero, los manda para allá y después cuando regresan otra vez por más comida, les hace el truco de que no, que traigan al hermano y todo lo demás y encierra a Simeón en la cárcel y después les pone la copa, ¿no? La copa de la adivinanza, ¿no? Ahí le ponen en el saco de Benjamín y todo ello. Todas esas cosas, ¿ok? Tenían un propósito. Llevó a los hermanos a una situación extrema, ¿no? De mucha presión, de mucha angustia. Pero es evidente que en su mente el móvil de todas estas acciones de José no era el recuerdo del dolor sentido por la maldad de sus hermanos. El móvil de todas estas acciones era el descubrir si sus hermanos seguían siendo los mismos de antes o ya habían cambiado. O sea, todas las acciones de José al encontrarse nuevamente con sus hermanos
da evidencia de que él ya los había perdonado hacía mucho tiempo. Sin embargo, era necesario un detalle más. Algo más todavía era necesario. Voy a avanzar en esta parte para que podamos comentar en esto, ¿ok? Vamos a ver. Esto es lo que acabamos de ver. Pregunta, ¿es el perdón igual a la reconciliación? Romanos capítulo 5, versículos 8 al 11 dicen esto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Ok? Acá estaba la pregunta. Vamos a dejar esta parte y vamos a ver aquí. Déjenme mover esto. Ok. Pregunta nuevamente. ¿Es lo mismo perdón y reconciliación? ¿Qué se requiere para el perdón y qué se requiere para la reconciliación? A ver, pensemos un poco. Se requiere el arrepentimiento genuino. ¿Ok? ¿Para qué? Para el perdón. Para el perdón, ok. ¿Y para la reconciliación? De repente Primero perdonarse. Estamos quedando en que no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo el perdón que la reconciliación. ¿Ok? Miren, Claro. perdonar no implica necesariamente reconciliación. Aunque claro, el verdadero perdón tiene el deseo de la reconciliación. Para perdonar, una de las partes afectadas debe estar dispuesta a darlo, a ofrecerlo, para perdonar. En cambio, para la reconciliación es necesario que todas las partes estén dispuestas a ello. Hay una diferencia muy grande. ¿Ok? Miren, Génesis capítulo 45, versículos 7 y 8. Es la declaración de José a sus hermanos cuando ya les manifiesta quién era. Y les dice esto: por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria. Y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Pregunto esto. ¿Cómo podrías? ¿Perdón? Porque te estás perdón, pero es que prendí Oye, hermano, hay algo que bueno, lo quiero mencionar. José se aseguró que sus hermanos ya no eran los mismos, y qué agradable es ver que ya no eran los mismos. O sea, ya habían cambiado, que al punto que estuvo dispuesto el hermano de dar su vida por Benjamín, ¿no? Mejor quédate conmigo, yo me quedo, deja a mi hermano ir. Ahí es donde José se da cuenta que ellos ya habían cambiado. Y te imaginas para un joven como José, que había estado luchando para que sus hermanos fueran diferentes, ver eso él en vida, que sus hermanos ya habían cambiado. Qué bendición, ¿no? Hasta eso fue un regalo de Dios para José, que vean a sus hermanos ya son diferentes. Está bastante, a mí me gustó mucho esa parte, ¿no? Donde él los prueba y ellos muestran que sí, ya somos diferentes. Excelente. Así es, así es. Ahora miren, en el versículo que acabo de leer, cuando él les dice a sus hermanos, ¿no? Miren, no fueron ustedes quienes me mandaron para acá, sino que fue el Señor quien me envió para acá con un propósito. Ahora les pregunto a todos, ¿no? ¿Cómo podrías explicar la afirmación de José de que esto era plan de Dios? O sea, ¿era el plan de Dios
el sufrimiento, la envidia, los celos, para que sus propósitos se cumplan? ¿Cómo explicas eso? A ver, Marilena. Sí y no. A ver, vamos a decir, no. Ok. Yo pienso que lamentablemente hay sufrimiento en esta tierra porque vivimos en un lugar de pecado, ¿verdad? La maldad, el Satanás busca cómo hacernos sufrir, hacernos daño para que dejemos de confiar en Dios. El propósito de Dios no es que nosotros suframos. Y yo lo vuelvo a poner como nosotros, los que somos padres. ¿Acaso queremos ver que nuestros hijos sufran? Si nosotros que somos imperfectos, que no somos nada en comparación a nuestro Padre Celestial, no deseamos el mal a nuestros hijos, Él, ¿cómo nos va a desear el mal a nosotros? Es el enemigo que nos quiere destruir, es el enemigo que pone esos sentimientos con nuestros semejantes, con nuestra pareja, con nuestros compañeros de trabajo que sientan envidia de nosotros. Todos esos sentimientos malos no provienen de Dios, provienen del enemigo, y lamentablemente estamos en esta tierra, aunque Dios nos cuidó a José, estuvo bajo su protección, pero el enemigo está ahí también, está ahí acechando, estuvo acechando a José para que su fe flaqueara, para que él también dijera, no creo en Dios, ¿cómo? Este Dios que me está haciendo que vaya yo de esclavo, siendo un niño consentido, un niño mimado, ahora a la esclavitud, a la cárcel, y por cosas que ni había cometido, no había hecho. Entonces, pero también eso ayuda, cuando pasamos por cosas difíciles, nos ayuda nuestro carácter también. Dice que tenemos que ser fundidos por fuego para que esto, lo bueno que hay, sea resplandeciente. Entonces, lamentablemente necesitamos pruebas, necesitamos pasar por cosas difíciles para que podamos también reconocer a nuestro Dios. Miren, algo que les he venido repitiendo durante algunas semanas, ¿no? Una frase que me parece muy importante. Debemos recordar esto, ¿no? Los planes de Dios se cumplen con nosotros o a pesar de nosotros, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados. Simone. Lo que yo quería comentar también es de que, claro, Dios no tenía el plan de que pasara todas esas cosas. Las cosas malas. Las cosas malas, las cosas malas que Exacto. pasó José, ¿no? Pero muchas de estas cosas suceden por las decisiones que uno toma. Exacto, eso es lo que hemos estado viendo también. Dios nos ha dado el libre albedrío. Y pienso yo que no es que el diablo viene y nos pone, vamos a decir, cólera, ¿no? Sino es la decisión de uno de aceptar, como dice, aceptar la vida o la muerte, ¿no? Entonces, al final, creo que tanto como Jacob, sus hermanos, José, todos ellos pasaron por lo que pasaron, porque pues ellos decidieron tomar algunas decisiones que pues tergiversaron todo el plan que Dios había puesto para ellos al principio. Y lo único que Dios hace es de que Él trata de poner las cosas malas, arreglarlas en situaciones que al final van de bien, ¿no? Cuando pues somos fieles, y ese fue el caso de José. Él decidió ser fiel a Dios y Dios lo bendijo, a pesar de lo que pues él había decidido, porque él era un niño mimado, o sea, él muy bien, al ver que sus hermanos se molestaban cuando él decía algo, hubiera decidido, mejor no digo nada, porque eso está molestando, pero él decidió continuar diciéndole a su papá, pero de cierta forma era un abusón, ¿no? No, entonces, bueno. pienso. Elena de White dice otra cosa. Sí, pero Elena de White menciona el hecho del interés que él tenía. Exactamente. Y eso la está forma como él estaba haciendo, quizás no era la mejor. Bueno, él de todas maneras, al final de la historia, o sea, él confirma esa posibilidad porque su interés era saber si sus hermanos ya habían cambiado. O sea, siempre tuvo el interés de que sus hermanos sean mejores. Ese es un asunto. Ahora, miren, voy a esta pregunta porque me parece también muy relevante. Una vez que José se volvió poderoso en Egipto, una vez que se convirtió en el gobernador de Egipto, ¿cómo actuó José con aquellos que manifestaron odio, resentimiento y que lo vendieron como esclavo? ¿Cómo actuó José con la esposa de Potifar?
que lo acusó falsamente para que vaya a la cárcel. ¿Cómo actuó José con Potifar, que al final también lo mandó a la cárcel? ¿Se vengó de ellos? ¿Les dio lo que merecían según sus obras? ¿O se puso al servicio de ellos? Cuando Jesús venga en gloria y majestad y poder, reconociendo que José es un tipo de Jesús, ¿qué esperas que Jesús haga con los que lo rechazaron, con los que lo humillaron, con los que lo persiguieron y lo mataron? ¿Se vengará de ellos? ¿Les retribuirá según sus obras? Pues viene como juez a dar la condenación. Ok. Bueno, viene a dar no condenación, viene a dar el veredicto. Ok. Y en el veredicto va a haber vida eterna o muerte eterna. Ok. Eso es todo. Yeah. Él viene como juez justo a dar y nosotros como personas tenemos que estar dispuestos a aceptar que Él no viene a dar el pago de lo que tú o lo aceptaste o lo rechazaste. Okay. Y hasta ahí. Y ahí ya se terminó la misericordia, porque la misericordia se va a terminar, la gracia se va a terminar antes. Okay. Entonces, hasta ahí llegó, hasta ahí llegaste. Cuando mueres o si llegas a estar vivo cuando Cristo venga. Ok. Recordemos que esta es una escuela, ¿ok? Todos estamos aprendiendo. El maestro también está aprendiendo. Así que... Hay un versículo que dice que Dios vendrá a dar a cada uno según sus obras. Ok. ¿No? Entonces, ahí otra vez viene lo que libre albedrío. O sea, cada uno va a recibir de acuerdo a lo que decidió. Ok. Eso es muy interesante, o sea, es muy importante y al final sí es correcto. O sea, cada uno recibe de acuerdo a lo que realmente sembró. Cosecha lo que sembró, ¿ok? A ver, Heriberto, vamos. Solamente quería decir que quizás no estamos bien de acuerdo en esto, pero yo creo que Dios sí nos prueba así como José probó a sus hermanos. Y nosotros vamos a pasar por pruebas aquí porque los que vamos a pasar por el fuego. Claro. Ese fuego no va a ser literal, pero ese fuego son pruebas en la vida que nosotros vamos a pasar. Y ahí te va a mostrar si nuestro carácter ha sido cambiado o todavía sigue igual. Exacto, exacto. Eso es muy importante, o sea, y eso es algo que en unos, yo creo que menos de 5 minutos o más, quiero mostrarles también para que ustedes puedan tener una idea más adecuada de lo que es el libro de Génesis. ¿Okay? Pregunto una cosa más, miren, cuando venga Jesús, ¿va a venir a salvar a los que lo aman y a destruir a los que lo rechazan? No. Esto es muy importante, o sea, porque, digamos, ¿cuál es el concepto del Dios que yo tengo? Ahora, no quiero decir de que al final todos se van a salvar, o sea, también los que lo rechazaron se van a... Jesús viene para rescatar a sus hijos. Ok, eso es... punto de vista, ¿no? Exacto. Dejando de lado qué va a pasar con los malos. Exacto. Él va a venir a recoger a sus hijos, a quienes han decidido seguir. Ese es el propósito de la... Claro, ¿por qué en la experiencia de José era tan importante para él saber que sus hermanos ya habían cambiado, ¿no? O sea, esa transformación de la persona es necesaria. Eso es la parte fundamental, o sea, y eso es lo que el Señor quiere, ¿no? Miren, pienso yo, la verdad, por ejemplo, tomando el caso del diluvio, que lo hemos estudiado, tomando el caso de Sodoma y Gomorra, que también lo hemos estudiado, o sea, en realidad, la muerte eterna, la desaparición completa de la persona, no es necesariamente una acción de Dios de castigo porque me rechazaste, o sea, no quisiste estar conmigo, entonces desaparece, sino que es una consecuencia de mi propia decisión. Fundamentalmente es eso, es una consecuencia de mi propia decisión. Y para sustentar eso hay diferentes, obviamente, puntos bíblicos y también argumentaciones que pueden soportar ello, ¿no? ¿Ok? Miren, quiero hacer nuevamente otro paralelismo entre José y Jesús. Quiero mostrarles acá la imagen para que podamos verlo más fácilmente. Otro paralelismo entre José
y Jesús. ¿Ok? Aquí está. José encarceló a sus hermanos por 3 días. Jesús estuvo en la tumba durante 3 días. A José el faraón le entrega poder, honra y majestad. A Jesús el Padre le entrega poder, honra y majestad. José, al encontrar a sus hermanos, ya los había perdonado, pero quería reconciliarse con ellos. Jesús hace mucho tiempo que ya nos ha perdonado, pero quiere reconciliarse con nosotros. O sea, queremos nosotros reconciliarnos con Jesús. Recordemos de que todas las partes tienen que estar de acuerdo para que exista reconciliación. Para el perdón, por lo menos una de las partes, o la parte afectada, entrega el perdón. Pero para la reconciliación es necesario que todos estén unidos en ella. José no usó poder para vengarse o hacer justicia retributiva, o sea, para castigar a los que lo ofendieron a él. Jesús usó su poder para sanar, para dar vida y ofrecer justicia divina, que es una justicia restaurativa. José entendió que los planes de Dios son de restauración y de salvación. Eso es lo que entendió José. Muy bien, Jesús nos entrega libremente restauración y salvación. ¿Ok? Esos son unos paralelismos muy interesantes en la vida de José y la vida de Jesús. Ahora, la próxima semana tenemos un repaso en general. Y yo les animo para que ustedes comenten con el maestro y tengan el repaso de la lección la próxima semana, con los asistentes también. Algo de lo que aprendieron durante este trimestre del libro de Génesis, en esta clase. Miren, de esa manera ustedes pueden enriquecer también lo que se está estudiando y la percepción, sobre todo, que podemos tener respecto de este libro. Por ejemplo, miren, el libro de Génesis empieza mostrando a Dios como creador y como sustentador de su obra. Y en la historia de José termina de la misma manera. Génesis comienza con un Dios haciendo algo bueno en gran manera, desde un mundo desordenado y vacío. Y termina el libro de Génesis haciendo Dios algo bueno en gran manera a partir de una familia muy disfuncional, cuyos miembros se encontraban desordenados y vacíos. Génesis comienza con una familia salida de las manos de Dios, perfecta, en armonía con Él. Y Génesis termina con una familia muy afectada por el pecado, apartada de Dios, alejada del bien, pero que el amor del Señor la alcanza, la transforma y la reconcilia consigo mismo. Génesis comienza con la creación de la humanidad a través de una familia y termina con la salvación de la humanidad, involucrando también a una familia. Hermana, cuénteme. Nada más no quería decir que yo digo que Dios está siempre con nosotros, es lo que yo he aprendido más de esta lección. Ajá, Que Dios no se aparta. Vamos a esta parte entonces. Sí. Con José, Dios estuvo siempre con él, siempre. Uno a veces dice, no, Dios no me oye, o Dios ya no me escucha, porque yo a veces ahora que he estado enferma, yo he pensado así, pero no es así. Dios está ahí con nosotros. Amén. Dios nos ama siempre, no deja de amarnos, no deja de estar con nosotros. Es lo que uno debe de entender, que hagamos lo que hagamos, Dios nos está viendo, Dios nos está con nosotros siempre. Amén. ¿Algo más? A ver, Heriberto. Y lo que aprendí es, o como puso mi perspectiva, pues de que Dios ya nos perdonó, como dice. Pero la reconciliación es una relación que tenemos que tener con Jesús. Para podernos reconciliar con Él, tenemos que conocerlo a Él. Él ya nos conoce, nos creó, pero nosotros no le conocemos a Él. Eso es de nuestra parte poner el esfuerzo para conocerle quién es, y mientras más le conozcamos, más nos vamos a enamorar. Claro. ¿Alguien más? De su experiencia del libro de Génesis.
pienso que también una de las cosas que, de las lecciones que también he tenido esta semana es de que, a pesar de que José estaba pasando por momentos difíciles, y al parecer Dios no estaba con él, no lo estaba escuchando, Dios estaba presente con él y es lo que Dios hace con cada uno de nosotros, ¿no? Que quizás lo que Él quiere que nosotros aprendamos a depender de Él y que tengamos esa seguridad de que pase lo que pase, que es fácil decirlo, pero cuando uno lo experimente es difícil pasarlo, ¿no? Pase lo que pase, pues el Señor está ahí y que quizás esa cosa fea que uno está pasando se va a transformar en algo mejor, en una bendición. Que pueda que lo veamos, como que pueda que no lo veamos. Entonces, tener esa confianza, ¿no? En el caso de José, él pudo ver. En la Biblia hay versículos que nos dicen de que personas que vieron, ¿no? Vieron su vida, murieron, no llegaron a ver, pero lo van a ver. Amén. Amén. Así es. Es importante recordar nuevamente, ¿no? La frase trillada y trillada, pero debemos tenerla en mente, ¿no? Los planes de Dios se van a cumplir con nosotros o incluso a pesar de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestras faltas. El Señor tiene el poder de transformar el dolor, el pecado, el sufrimiento en bendición, en una oportunidad de bendición y sobre todo en una oportunidad de transformación de nuestras vidas. ¿Ok? Como vimos hace un momento lo que les estaba diciendo, o sea, el Señor creó una familia que de sus manos salió perfecta, pero a causa del pecado todo se desordenó, todo se hizo un caos. Pero al final el Señor encuentra la posibilidad de restaurar al ser humano, de salvar al ser humano también a través de una familia. Y ese es el propósito de Dios, el hecho de poder religar, de poder reconectarse con nosotros, reconciliarse con nosotros de manera completa. Eso es lo que busca, ese es el propósito de Dios. Y ese también es el mensaje que el Génesis nos ha traído durante este trimestre. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver aquí la parte de la tarea de la semana. Reserva 30 minutos cada día para tu encuentro con Cristo, que ese sea tu trabajo, buscar al Señor. Medita en lo aprendido del libro de Génesis. Dios busca restaurar, religar, reunir y transformar al ser humano con Él y con nuestro semejante. Y recuerda que Dios ya te perdonó, pero quiere reconciliarse contigo. Muy bien. Muy bien, gracias. Vamos a parar aquí también el momento de estudio con todos aquellos que nos están acompañando a través de las redes sociales. Okay, les damos muchas gracias y nos vemos en 2 semanas porque la próxima semana tenemos repaso general en nuestra iglesia. Que Dios los bendiga.